Doctora Mercedes, le damos la más cordial bienvenida. ¿Sí nos escucha? Sí, escucho perfectamente, gracias. Bien, pues damos comienzo con su conferencia que el día de hoy se titula Periodismo de datos, nuevos perfiles profesionales y competencias digitales asociadas. Bienvenida, doctora Mercedes. Gracias, muchísimas gracias y buenos días a todos. Estoy realmente feliz de poder compartir con todos ustedes este simposio, de acompañarles en estas jornadas que seguro que van a ser muy interesantes. Y quería compartir con ustedes el resultado de una investigación que he estado llevando a cabo desde aproximadamente 2019 con dos colegas de la Universidad Antonio de Nebrija, Marta Saavedra y Eduardo Castillo. Es una investigación que se centra en el periodismo de datos y en concreto en los nuevos perfiles profesionales asociados a esta especialidad periodística, que supone realmente un reto para tanto los medios y el mundo periodístico como también para la universidad. Así que, si eres tan amable, pasamos a la siguiente diapositiva y vemos los puntos en los que se centra esta investigación que sigue este esquema clásico, familiar para todos ustedes. En primer lugar, voy a darles un poquito de contexto sobre el periodismo de datos, qué antecedentes tiene, cómo surge. Después pasaré a exponer los objetivos y la metodología utilizada en esta investigación para dar paso luego a los resultados y a las conclusiones. Bien, en cualquier investigación se parte de intentar explorar sobre qué es lo que se ha estudiado antes, ¿no? Y situar nuestro estudio dentro de ese contexto, ¿no? Por tanto, eso es lo que hemos hecho. Hemos partido de una revisión bibliográfica muy amplia, con fuentes primarias, secundarias, nacionales, internacionales, y la hemos centrado en dos puntos. Primero, ver este periodismo de datos, esta especialidad nueva, ¿de dónde surge esta nueva realmente? Y en segundo lugar, nos hemos centrado en, digamos, lo que más nos interesa en este trabajo y que son los perfiles profesionales. Hemos querido ver si ya en trabajos anteriores se habían detectado determinados perfiles profesionales relacionados directamente con el periodismo de datos. Y empezamos por el punto de los antecedentes. Aquí hay todo un debate. Hay autores que dicen que el periodismo de datos es algo muy novedoso, otros que creen que tiene un camino anterior ya recorrido. Digamos que ambos argumentos son válidos. El periodismo de datos tiene su novedad, pero es verdad que no ha surgido de la nada. Y aunque aquí se podría discutir mucho, me voy a centrar simplemente en dos antecedentes del periodismo de datos. Uno es el llamado periodismo de precisión y el otro es el llamado CAR. Y les digo muy brevemente qué consiste cada uno. Según autoras como Chaparro y Ferreras, que además las menciono porque son autoras españolas de las primeras que han estudiado desde el mundo académico el periodismo de datos, según ellas, como decía, existe realmente un antecedente claro del periodismo de datos, que es el periodismo de precisión. ¿En qué consiste esta faceta del periodismo? Bueno, pues según Philip Meyer, que es, digamos, su gran exponente, consistiría en trabajar con datos siendo capaz de recopilarlos, almacenarlos, recuperarlos, analizarlos, sintetizarlos y transmitirlos. Bien, cualquiera que conozca un poco de periodismo de datos puede ver que realmente todos estos puntos encajan perfectamente con el concepto de periodismo de datos. Por lo tanto, esta faceta del periodismo de precisión, que ya existía desde los años 70, es decir, no es tan nuevo, es un claro antecedente del periodismo de datos. El segundo antecedente, como decía, es el llamado CAR, en sus siglas en inglés, o periodismo asistido por ordenador. Se diferencia del anterior en que se manejan registros más abultados, más amplios, y muchas veces estos registros tienen que ver con informaciones de las administraciones públicas. Eso es lo que dice De Fleur, que es uno de los autores que más ha estudiado el periodismo asistido por ordenador. Y cuando define el CAR desde estos dos parámetros,
grandes registros de datos y además datos muchas veces de la administración pública, de nuevo encontramos una conexión muy clara con el periodismo de datos. El periodismo de datos viene dado por dos factores nuevos y que son los que, digamos, han incidido en su desarrollo actual. El primero de ellos es el movimiento Open Data, que seguramente también ha existido en México, porque creo que es algo propio de todo el mundo occidental en estos últimos años, es decir, este movimiento que ha reclamado a la Administración mayor transparencia. En todos los países se han aprobado leyes de transparencia que permiten al ciudadano acceder a los datos de los gobiernos, a los datos públicos. Así que este movimiento Open Data ha tenido una incidencia clave para el desarrollo del periodismo de datos. Y en segundo lugar, como no, todos los cambios, toda la revolución tecnológica digital que vivimos desde hace ya aproximadamente 25 años. La aparición del Big Data, que como sabemos está presente en muchos sectores y por supuesto en la comunicación, ha determinado también el desarrollo del periodismo de datos. Por lo tanto, se diferenciaría de facetas anteriores y por lo tanto tiene elementos nuevos que están relacionados sobre todo con la tecnología, con el Big Data y segundo, con una demanda también existente por parte de la sociedad. Bien, la crisis sanitaria ha sido un punto de inflexión. Sabemos que ha supuesto la aceleración de procesos tecnológicos y ha afectado de lleno al periodismo de datos. Ya era algo que tenía cierto auge en el mundo anglosajón, sobre todo en Reino Unido y en Estados Unidos, pero hoy día cuenta con un desarrollo también notable pues, en todo el ámbito de la Unión Europea, por supuesto en España y también en otros países. Entramos en el segundo punto que queríamos abordar cuando hicimos nuestra revisión bibliográfica y es los perfiles que están relacionados con el periodismo de datos. Todos ellos, según investigaciones anteriores, se desarrollan tienen estas características, tienen estos puntos en común. Primero, son perfiles polivalentes. Segundo, tienen una formación transversal. Y en tercer lugar, se encuadran dentro de equipos multidisciplinares. Realmente todos estos conceptos los llevamos manejando ya un tiempo. El mundo del periodismo ha cambiado mucho. Llevamos oyendo hablar de este perfil multitarea, multitasking, desde hace ya más de 20 años, ¿no? Efectivamente, el periodista de datos tiene que ser también un periodista versátil, tiene que contar con una cualificación en diferentes materias. Esto es algo que siempre se le ha pedido al periodista, pero digamos que ahora la novedad es que se le pide, se le demanda que tenga una serie de habilidades también tecnológicas. Y en tercer lugar, está integrado más que nunca en equipos donde trabaja con profesionales de diferentes áreas del conocimiento. Es decir, el periodista tiene hoy día que entenderse, el periodista de datos, con ingenieros, con programadores, con informáticos, con diseñadores. Tiene que ser capaz de trabajar y dialogar con todos ellos y por eso necesita unos conocimientos diferentes. Este perfil del periodista de datos también se ha visto afectado de una manera concreta por esta crisis sanitaria que hemos vivido los últimos 3 años. Se ha visto la necesidad de periodistas capaces de interpretar datos, de comprenderlos y de interpretarlos y de analizarlos, ¿no? Este es un perfil de periodista del que ya se hablaba hace unos años, pero digamos que se ha agudizado la necesidad de periodistas de este tipo que sepan entender, interpretar y transmitir después de todo este contexto tan extraño que hemos vivido en los 3 últimos años, ¿no? Por tanto, la pandemia, digamos que ha impulsado el crecimiento del periodista de datos en 3 áreas. La primera, la relacionada, como digo, con la gestión y con la comprensión de los datos. La segunda tiene que ver con eso que la OMS ha llamado la infodemia, es decir, un periodista que pueda verificar las informaciones, que pueda desmentir las noticias falsas y que en definitiva pueda luchar contra ese problema tan grave que tenemos hoy día, que es la desinformación. Y existiría un tercer ámbito, también marcado por la pandemia, para los nuevos perfiles del periodista de datos, que tiene que ver con la visualización. Es necesario a veces en estos datos tan complejos contar
con un recurso visual que nos transmita estas informaciones de una manera comprensible y de una manera atractiva. La visualización y lo que tiene que ver con el diseño ya era también un área en crecimiento. Ha habido bastantes estudios al respecto, menciono el de López García de 2016, pero hay muchos otros, y de alguna manera la COVID-19 ha venido a dar impulso a una tendencia que ya se registraba, ¿no? La de la importancia de la visualización de la información, ¿no? Como una competencia que se demanda hoy en el periodismo en general y especialmente en el periodismo de datos. Bien, este es un gráfico muy sencillo, pero hace 3 años en España pues estábamos todos pegados a este tipo de informaciones. Justo hace 3 años en España estábamos confinados con un confinamiento muy estricto, no se podía salir de casa y todos estábamos pegados a los medios de comunicación que todos los días nos ofrecían este tipo de recursos visuales. La cobertura informativa en España de la COVID-19 no fue una cobertura de imágenes o de fotografías, no teníamos fotografías de los hospitales o imágenes de los féretros de las víctimas mortales de esta terrible pandemia. Lo que teníamos todos los días eran montones de infografías con las que ya quedamos muy familiarizados, ¿no? Y esto, digamos que ha cambiado de alguna manera, ha influido en el ámbito de consumo de la ciudadanía, de la audiencia, de manera que esto es algo que ya se demanda. Es decir, que las audiencias ya están muy acostumbradas a que el dato numérico esté integrado en la información. Es algo que ya se pide, que da calidad y rigor a la información. Y efectivamente en España todos los medios de comunicación hicieron un esfuerzo por transmitir los datos y eso, como digo, fue un gran revulsivo para el periodismo de datos, que fue abordado pues, prácticamente pues, por todos los medios. Grandes, pequeños, televisiones, radios, prensa, todos ellos hicieron un esfuerzo por, digamos, amplificar las informaciones con datos. El talento vinculado a los datos no es tan común. Hay una oferta limitada de profesionales que cuenten con las cualidades, con las competencias y habilidades necesarias. Esto es algo que dicen muchos estudios. Uno de los más recientes es el de Cherubini, realizado para el Reuters Institute, donde se revela que este era un estudio a nivel internacional y decía que los medios que habían participado en ese estudio, medios de todos los países, en casi un 50% afirmaban que tenían verdaderos problemas para encontrar periodistas cualificados en este ámbito del periodismo de datos. Bien, algunos de estos perfiles, los más específicos, son todavía más escasos. Menciono solamente dos, por ejemplo, el ingeniero de software o el data scientist. Sobre todo este último, que es un perfil que es demandado por muchos sectores y en algunos casos por sectores que ofrecen tal vez una remuneración y unas condiciones laborales más favorables que las que ofrece el sector de la comunicación. De manera que el data scientist, es decir, el profesional que sabe buscar las fuentes, localizar los datos, hacer esa minería de datos, extraer los datos de donde se encuentran, sistematizarlos, organizarlos, analizarlos, interpretarlos, transmitirlos, es realmente un profesional hoy día muy valioso y muy buscado, no es muy común. Hay también una investigación del sueco Engebretsen para los países nórdicos, que son, por cierto, una región europea donde el periodismo de datos ha experimentado especialmente auge, y también en este caso se dice que son perfiles demandados y que se da prioridad a los especialistas en estos campos a la hora de contratar. Y con esto pasaríamos ya a nuestra investigación. Hemos dado un poquito de contexto sobre investigaciones anteriores, sobre antecedentes de esta especialización periodística y ahora simplemente les cuento. Nuestros objetivos generales han sido básicamente dos, muy sencillos. El primero, indagar en esos perfiles profesionales relacionados con el periodismo de datos, cuál es la situación en España, qué competencias digitales han de poseer. Y en segundo lugar, después de este reto de los medios, abordamos el reto de la universidad. Queríamos saber si las universidades españolas estaban realmente adaptando su oferta educativa a esta nueva demanda del mercado profesional.
Para llegar a estos objetivos hemos utilizado una metodología cualitativa. Ahora me voy a referir a ella con más detalle. Simplemente les enuncio. Hemos recurrido a dos técnicas de investigación. La primera es el focus group y la segunda el análisis de contenido. Hemos reunido a 12 profesionales que en su día a día trabajan con los datos dentro del periodismo, por un lado, y por otro lado hemos identificado en España qué títulos en grado y posgrado existen, se imparten en lo que tiene que ver con periodismo y cuáles de ellos incluyen materias que tienen que ver con el periodismo de datos, con el Big Data. Y ahora les cuento con un poquito más de detalle. En cuanto al focus group, y pasamos a la siguiente diapositiva. Quería mostrarles los miembros de este focus group porque realmente estábamos muy orgullosos y muy contentos con la participación obtenida. Ya sé que para ustedes seguramente todos estos medios lógicamente no son tan familiares, pero realmente pudimos contar con periodistas, con profesionales de los medios más importantes de España, las agencias más relevantes, los grupos mediáticos más importantes de mi país. Algunos tal vez les pueden sonar. Por ejemplo, Onda Cero. Onda Cero es una emisora de radio, una de las más escuchadas en España y pertenece a un gran grupo mediático privado que se llama A3 Media. Pudimos contar con Onda Cero, pudimos contar con ABC, que es un diario, uno de los que tiene más prestigio en España, con la cadena SER, que es la emisora de radio más escuchada en mi país. Pertenece al grupo Prisa, tal vez el grupo Prisa sí que es más conocido en Latinoamérica. También contamos con la colaboración de Joaquín Castellón, y aquí me tengo que explayar porque Joaquín Castellón es premio Pulitzer, es uno de los periodistas que desde España participó en la investigación de los papeles de Panamá, que como saben fue desarrollada por un consorcio internacional y que se publicó en 2016. En España hubo solo dos medios que participaron en esta gran investigación. Uno era La Sexta, que es una cadena de televisión que pertenece al grupo A3 Media, y el segundo era El Confidencial, un diario digital que también estuvo presente en nuestro focus group. Igualmente contamos con la colaboración de Unidad Editorial, otro gran grupo mediático que publica pues, diferentes diarios, revistas, etcétera, en concreto con su responsable de medición y analítica web, con Francisco Gallego. Y en la siguiente diapositiva indico otros 6 participantes que pertenecen a Antena 3, de nuevo una de las televisiones con más audiencia en España, esta agencia sí la conocerán, Radio Televisión Española. Y me detengo en estas 3 últimas porque son 3 iniciativas interesantísimas, nuevas, y son proyectos que están volcados exclusivamente en el periodismo de datos. Uno de ellos es Datavista, que se dedica a hacer informaciones siempre desde este enfoque, con muchas visualizaciones, y bueno, pues su fundador, uno de sus fundadores, Antonio Delgado, estuvo en nuestro focus group. Y también estuvieron Maldita y Neutral. Son 2 proyectos que tienen solo unos años de existencia, pero han obtenido una gran relevancia, tanto en España como en el ámbito internacional. En concreto, Maldita forma parte del grupo de asesores que en la Comisión Europea, en la Unión Europea, participan en un proyecto para luchar contra la desinformación. Por lo tanto, tanto Maldita como Neutral son 2 iniciativas muy interesantes y muy relacionadas con nuestro objeto de estudio. Y en lo que tiene que ver con la parte del análisis de contenido, ya en la siguiente diapositiva podemos ver en qué consistió. Como les decía, primero identificamos todos los títulos de periodismo existentes en España, tanto en ámbito como en posgrado. Y acudimos para eso al RUCT. Esto del RUCT es un registro de universidades, centros y titulaciones. Y en este registro están todos los títulos que se imparten en España. Con unas palabras clave que fueron periodismo para el caso de grado y para el caso de posgrado, periodismo, datos y periodismo digital. Encontramos los títulos que en grado y posgrado se imparten en España relacionados con periodismo. Una vez localizados estos títulos, acudimos a sus páginas web y a las asignaturas ya encontradas que tenían que ver con el periodismo de datos. Y la última parte fue acudir a sus guías docentes, como podemos ver en la diapositiva siguiente, y en las mismas usar estos parámetros, ver el temario de estas asignaturas, ver las competencias generales y específicas y, por último, ver la cualificación del profesorado. Así que en esto consiguió nuestro análisis de datos.
Y entramos ya en los resultados. Los resultados giran en torno a estos tres ejes que señala la diapositiva. Primero, ver la expansión del periodismo de datos y los perfiles profesionales que trabajan en esta disciplina. Después, acudir con todo ese contenido que nos transmitieron en el Focus Group, intentar ver todas las competencias digitales asociadas al periodismo de datos, ver si coincidían con investigaciones anteriores y, por último, centrarnos en la oferta educativa española relacionada con el periodismo de datos. Respecto al primer punto, al punto 4.1, como podemos ver en la próxima diapositiva, la verdad es que había unanimidad en una serie de cuestiones. Todos los participantes en nuestro focus group estaban muy de acuerdo en algunas ideas, ¿no? La primera era que se vive en España un auge del periodismo de datos. En todas sus facetas. Entre ellas se habló mucho de la verificación porque era el momento de la pandemia, pero realmente se observaba un gran desarrollo del periodismo de datos en España. Al mismo tiempo, también se decía que era importante la cualificación, era esencial la cualificación y se identificaba como un factor de empleabilidad. Es decir, el periodista que cuente con estas competencias digitales relacionadas con el periodismo de datos va a tener muchas más posibilidades de insertarse en el mercado laboral y de desarrollarse como profesional en el mismo. Por otro lado, bueno, estas son algunas de las manifestaciones de nuestros expertos, ¿no? Por ejemplo, desde Onda Cero decían, en un proceso de selección de personal, siempre vamos a elegir al que tenga algún conocimiento de visualización de datos frente al que no lo tenga. O en el caso de Unidad Editorial, Fran Gallego auguraba pues, un futuro profesional realmente meteórico, según sus palabras, para aquellos que estuvieran cualificados pues, en extracción de datos, en medición, en visualización. Creía que esto era una garantía de éxito para el periodista. Todos los participantes en el grupo de foco también estaban de acuerdo en que existe un problema de cualificación. Nos decían que la cualificación es insuficiente, que es muy generalista. Por ejemplo, Julio Pomar de ABC criticaba ese prejuicio que existe desde el periodismo frente a lo numérico, frente a lo estadístico. Siempre parece que tenemos esa disculpa. En España decimos, es que soy de letras, a mí no me hables de nada demasiado tecnológico, ¿no? Julio Pomar criticaba esta actitud y decía que era necesario familiarizarse con lo que se suele llamar en España la cultura del algoritmo. Quiere decir, por supuesto, el algoritmo, pero en general todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? También decían, aparte de este obstáculo que representa la escasa cualificación, el grupo de foco también concordaba en opinar que los medios no han hecho la suficiente inversión. En todos los medios se habla de periodismo de datos como una manera de atrapar a las audiencias, pero después no se ha hecho, no se ha contratado tal vez a equipos suficientemente numerosos, suficientemente especializados, y tampoco se ha invertido pues, en una mínima infraestructura tecnológica, no suficientemente, ¿no? Hay muchos softwares y herramientas tecnológicas que no están presentes en todos los medios. Así que, según nuestros expertos, la falta de inversión por parte de los medios era un obstáculo para un mayor desarrollo del periodismo de datos en España. Sobre los perfiles más demandados, pues se sitúan en tres áreas, coinciden bastante con ese contexto que les he formulado al principio. El primero es el área del manejo de bases de datos para extraer y analizar datos para crear historias. En segundo lugar, el área del fact-checker, el área que tiene que ver con la lucha contra la desinformación. En tercer lugar, en la diapositiva siguiente podemos ver que el área de la visualización también está en auge y ahí se busca un perfil bastante híbrido entre el periodista y el diseñador, alguien que maneja esa parte estética, esa parte visual. Y por último está el perfil del programador. Y aquí sí que, digamos, encontramos una diferencia frente a estudios anteriores. Parece que este perfil está en auge y es un perfil que realmente está relacionado con las tres áreas que acabo de mencionar.
porque alguien que programa, alguien que maneja códigos, puede aplicarlos al diseño, a la visualización, puede aplicarlos a la visualización de datos y, por lo tanto, es un perfil que está muy conectado con los anteriores. Dentro de estos perfiles, ¿cuáles son las competencias asociadas? Bueno, pues fue bastante llamativo que todos estos profesionales dijeron sin dudar y en primer lugar que lo primero que necesita un periodista es tener las capacidades y las cualidades clásicas del periodista. Es decir, tiene que ser riguroso, tiene que conocer las fuentes, tiene que contar con sentido crítico, ser creativo, ser consciente de su responsabilidad social. Es decir, que de nada sirve el manejo de herramientas tecnológicas si no se poseen antes todas estas capacidades, todas estas competencias generales que se presumen posee todo periodista. Así que este fue un dato que nos llamó la atención. Primero uno tiene que ser periodista y después puede especializarse en el periodismo de datos. Y ya en relación al periodismo de datos, en la siguiente diapositiva, en esta brevísima tabla, bueno, intentamos compendiar muchas de las competencias que se señalaron en nuestro focus group. Algunas muy vinculadas al dato, otras tal vez más técnicas. Sobre las relacionadas con el dato, se habló mucho de la importancia de aplicar la estadística, que es algo que suele ser bastante ajeno al periodismo. Así que una de las competencias es conocimiento de estadística, conocer y aplicar estadística. También se mencionó saber trasladar el dato a la audiencia, es decir, no es lo mismo hacer una pieza de datos para TikTok que para un periódico cuyos lectores medios tienen una media de 50 años. Se observó también la importancia de adaptar el dato al medio. Dentro de los medios, en España se ha observado mayor desarrollo de los datos en televisión y en prensa digital, tal vez un poco menos en la radio. Sin embargo, la radio cuenta con muchas posibilidades porque todas las emisoras de radio tienen sus páginas web donde se pueden ofrecer contenidos con datos, ¿no? Aún así, se habló de esta característica, ¿no? Esta competencia. Hay que saber también trasladar los datos a un medio o a otro. Y por último, también se mencionó el dominio de narrativas transmedia. Bueno, creo que cualquiera de ustedes es consciente de que en las últimas 2 décadas, cuando se nos ha preguntado por dónde va el periodismo, pues se han marcado 3 grandes corrientes. Una que está en pleno éxito también ahora mismo, la de la inteligencia artificial. 2, el periodismo de datos. Y 3, las narrativas transmedia. Efectivamente, el dato encaja perfectamente en este tipo de narrativa. Sobre las competencias técnicas, tenemos que ir a la diapositiva anterior. Sobre las competencias técnicas, se mencionaban el dominio de herramientas para visualizar datos, el poseer principios básicos de programación, manejar redes sociales y evitar audio y vídeo. Bueno, todo esto está muy conectado con los perfiles que hemos mencionado. También todas estas competencias están bastante relacionadas. Por ejemplo, el hecho de editar audio y vídeo tiene mucho que ver con las narrativas transmedia y también porque el dato, como digo, se asienta perfectamente en cualquier formato audiovisual. El hecho de manejar redes sociales, bueno, esto es algo que digamos, ya casi lo vemos antiguo, ¿no? Se da por hecho que los periodistas manejan redes sociales y son capaces también de transmitir sus contenidos de esta manera. Entonces, bueno, estas son, en resumen, una serie de competencias técnicas que también se mencionaron como las fundamentales en nuestro focus group. Y ya en la diapositiva siguiente, si nos preguntamos por las herramientas concretas, las habilidades digitales concretas relacionadas con cada competencia, pues por mencionar solo algunas, podemos decir que en explotación de datos se considera fundamental manejar bien Excel y OpenRefine. Para la visualización existen muchas herramientas, además muchas son gratuitas y relativamente sencillas de manejar. Menciono aquí solo algunas: Tableau Public, Dataroper, Flaris, bueno, y hay bastantes más. En verificación, estas tal vez son menos conocidas. Mencionaban nuestros participantes CrowdAngel y también Invite como las más interesantes. Y por último, en programación. Bueno, en programación también hay muchos software porque, como decía antes, la programación recorre todos los ámbitos del periodismo de datos. Digamos que los 2 lenguajes informáticos más básicos para el periodismo de datos son el Python y el R.
Bien, todas estas tecnologías son cambiantes, son pasajeras, es necesario una continua actualización, y por ese motivo desde nuestros expertos se defendía la importancia de saber un poquito de programación, porque si no, digamos que estamos sujetos a aplicaciones o a instrumentos que hoy día son gratuitos, mañana son de pago, aparecen y desaparecen porque depende de los intereses de las marcas. Y entonces, bueno, el saber algo de código, el saber un poco de programación, era una garantía de tener una cualificación, digamos, un poco más estable, no tan dependiente de los cambios del mercado. Pero efectivamente es necesaria una continua actualización. Bien, pasamos al tercer punto, al tercer eje de nuestros resultados, que es cómo ha reaccionado la Universidad Española frente a todos estos cambios, ¿no? Y vamos a verlo en el ámbito del grado y en el ámbito de máster, para el curso actual, para el curso 22-23. En primer lugar, para el grado, hemos encontrado 40 grados de periodismo en España, 40 grados oficiales. Insisto, esto es importante y tengo que hacer hincapié en ello porque en España las universidades, supongo que en México será parecido, pueden impartir grados oficiales o títulos propios. Diferencia entre ambos, el oficial pasa por múltiples controles de múltiples agencias de calidad, el título propio no. El título propio obedece a los requisitos de la universidad. Todas las universidades, sean públicas o privadas, ofrecen ambos tipos de títulos, pero hemos encontrado que lo más apropiado era fijarnos en los títulos oficiales, ¿no? Que son los que aparecen en el RUCT. Así que dentro de los títulos oficiales en España, dentro de los títulos de grado, de los 40 que hemos encontrado, había 18 que tenían que ver con el periodismo de datos. De estos 18, bueno, reúnen 27 asignaturas. Están conectadas con todas las áreas del periodismo de datos, pero sobre todo con la minería de datos, con el análisis de datos, con la visualización y con la programación. Son asignaturas muy generalistas que ofrecen un conocimiento muy básico, muy introductorio y la mayoría de las veces básicamente un conocimiento teórico. Son asignaturas optativas y casi siempre se imparten en el segundo ciclo. En España las carreras de periodismo son de 4 años, por lo tanto normalmente se estudia en el tercer o cuarto año. ¿Qué profesores imparten estas asignaturas? Bien, aquí es curioso que encontramos un paralelismo entre las redacciones de los medios y los claustros universitarios. Son profesores, doctores en muchos casos y que proceden de diversas áreas de conocimiento. Por supuesto de periodismo, pero también de documentación, de economía, de empresa, de informática, de ingeniería, etc. Así que son equipos bastante transversales. Para el caso de posgrado, bueno, perdón, terminamos con grado. La aportación que hace la universidad privada en estos títulos que tienen conexión con el periodismo de datos es un poco superior a la de la pública. Es decir, parece que en el ámbito de grado las universidades privadas han respondido con un poco más de celeridad, han modificado sus planes de estudio para intentar hacer frente, ¿no?, a esta demanda. Por tanto, en grado podemos hablar de una oferta que existe, que todavía no es suficiente, pero que ha ido mejorando. Como decía al principio, esta investigación la hemos llevado a cabo en diferentes fases y la primera exploración que hicimos en el RUCT en el 19-20 mostraba menos títulos implicados o relacionados con el periodismo de datos. Así que hemos visto en esta última exploración, la referente a este curso, hemos encontrado 4 títulos y 6 asignaturas más relacionadas con el periodismo de datos. Hay un título nuevo y 3 que han modificado su plan de estudios. Por tanto, bueno, vemos que hay un progreso favorable, vemos que la conciencia es cada vez mayor en las universidades y en el grado en relación a este tema. Para el posgrado, hemos identificado 7 posgrados que incluyen el periodismo de datos. Representan más o menos el 24% del total. Y cuentan con 18 asignaturas, es decir, en muchos casos hay más de 2 asignaturas. Estas asignaturas, la mayoría, como podemos ver en la diapositiva siguiente, son obligatorias y son de larga duración, es decir, entre 2 y 6 créditos
eso es lo que se imparte normalmente en la Universidad Española, pues casi siempre eligen 6 créditos, es decir, tienen un contenido bastante extenso y son obligatorias. En este caso ya se observa una mayor especialización y un clarísimo componente práctico. Aquí sí que se enseñan diferentes herramientas digitales relacionadas con el periodismo de datos y se aprende a su uso práctico. En posgrado, como podemos ver en la diapositiva siguiente, ha crecido el interés por la visualización. En todo caso, bueno, hay materias que tienen que ver con todas las vertientes del periodismo de datos, predominan las centradas en la gestión de los datos, pero se observa un mayor interés por la visualización. Los contenidos relacionados con programación son un poco más escasos. Lo mismo ocurre con el fact-checking, pero para ser justo se debe decir que el fact-checking sí que ha encontrado mayor eco en los títulos propios y de hecho ahora mismo en España se imparten 2 títulos propios centrados solo en el fact-checking. Y en el caso de la programación, bueno, yo doy fe de la dificultad que tenemos para incluir estas asignaturas en nuestros planes de estudios, porque los alumnos pues son bastante, tienen una actitud un poco de resistencia, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de Antonio de Nebrija tenemos un máster en periodismo digital y de datos con una asignatura de 6 créditos centrada en la programación y es con mucha diferencia la más dura, la que los alumnos consideran más difícil y bueno, pues se les hace un poquito cuesta arriba. Por eso las asignaturas de programación tal vez han encontrado menos espacio en los planes de estudio de posgrado. Y con esto creo que terminaríamos nuestros resultados. En la diapositiva siguiente hacemos referencia a la participación de las universidades públicas y de las privadas. En este caso, en el posgrado vemos que ambas han contribuido de una manera muy similar. Y bueno, también aquí en el grado, en el ámbito de máster, encontramos que hay una pequeña mejora respecto a la investigación que hicimos en el 19-20. Hemos encontrado un máster más, que es un máster que está muy centrado en la visualización de datos. Bien, y ya para ir terminando vamos a hacer un repaso de las principales conclusiones de esta investigación. La primera conclusión es que el periodismo de datos está en auge a nivel internacional y por supuesto también en España. Es una especialización periodística que viene del mundo anglosajón. Tenemos grandes referentes en Reino Unido, como por ejemplo The Guardian, o en Estados Unidos con Washington Post. Pero bueno, también podemos hablar de ejemplos notables de periodismo de datos, como decía antes, en todo el mundo occidental y lo que yo conozco más desde aquí, desde luego puedo decir que en la Unión Europea y en España vemos también esta tendencia, vemos el crecimiento del periodismo de datos. ¿Qué obstáculos encontramos en España? Pues como hemos dicho antes, básicamente 2. Que falta inversión tecnológica, no es la suficiente, y falta también una cualificación adecuada, ¿no? En esto coincidimos con informes anteriores, ¿no? Todavía no son tan numerosos los profesionales que están especializados en esta faceta del periodismo. La crisis sanitaria de la COVID-19 ha resultado pues un enorme revulsivo para el desarrollo del periodismo de datos, ha cambiado las formas de contar historias y ha cambiado también los hábitos de las audiencias, ¿no? Que cada vez más piden que se incluyan datos y en concreto datos numéricos en las piezas periodísticas, ¿no? También en esto coincidimos bastante con algunos informes muy recientes, ¿no? Como el de Reuters o en España el del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad. En cuanto a los nuevos perfiles, sobre todo se desarrollan en 4 áreas: la visualización, el fact-checking, el periodismo de investigación y la programación. En esto, como antes les adelantaba, pues este último punto es algo que no se ha detectado con tanta claridad en estudios anteriores y sí que lo hemos podido ver como un resultado claro de nuestra investigación. Sobre la empleabilidad, bueno, está claro que el factor de que el conocimiento del periodismo de datos favorece la empleabilidad y exige una serie de competencias que están relacionadas con la elaboración de infografías, la verificación de contenidos para luchar contra las noticias falsas, la minería de datos o el análisis de datos. Estas serían las competencias que a grandes rasgos más se demandan en el mercado del periodismo de datos.
En cuanto a... hay algunos perfiles, digamos, extra cualificados que todavía son más difíciles de encontrar y son aquellos que tienen que ver con las áreas de programación o la de estadística, ¿no? Estos son perfiles que se encuentran poco porque son disputados por diferentes sectores del conocimiento y de la economía, ¿no? Este es también un hallazgo de nuestra investigación que coincide con otras anteriores, como por ejemplo la de Engebretsen. En cuanto a las universidades españolas, podemos observar que han sido receptivas a la hora de intentar actualizar sus planes de estudio y que han hecho un esfuerzo considerable, pero tal vez todavía no es suficiente, queda mucho por hacer. En términos generales, digamos que no han seguido un ritmo tan rápido como el del mercado. Perdón. En grado encontramos todavía pocas titulaciones y con una aproximación bastante generalista, con una orientación todavía teórica. Sí que es cierto que este interés es creciente y que de hecho los nuevos títulos y aquellos que han sido modificados son muy receptivos a incluir el periodismo de datos en sus planes de estudio. En lo que se refiere a posgrado, podemos ver que hay también todavía pocos títulos especializados en el ámbito oficial y como señala la siguiente diapositiva, en el posgrado las asignaturas tienen un enfoque mucho más específico, más especializado, muy práctico y hemos observado que hay una mejora, un mayor interés por parte de la universidad por determinadas áreas, como puede ser la de la visualización de datos. Y bueno, vemos que hay una evolución, digamos, positiva, ¿no? Aunque todavía también podemos decir que la oferta no es del todo suficiente, no está siendo capaz todavía la universidad de formar a tantos profesionales como está demandando el mercado. Y esto creo que se decía en la próxima diapositiva. Y con esto terminamos. Les señalo aquí alguna bibliografía por si quieren ahondar en algún aspecto de esta investigación. Y bueno, creo que más o menos me he ceñido al tiempo, pero según me informaron hay un breve turno de 10-15 minutos de preguntas, así que quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran formularme. Muchas gracias. Buenos días. Mi Hola, ¿qué tal? nombre es Carolina Yolanda Castañeda Roldán, a sus órdenes. Me fascinó su ponencia, sobre todo porque el hecho de que se pueda utilizar computación desde el periodismo me parece fantástico porque ahora se podrán hacer cosas más interesantes o nos va a ayudar a disminuir el trabajo que corresponde al periodismo. Entonces, ¿qué opina usted de el hecho de que se mezclen estas tecnologías de manera que nazcan nuevas carreras a partir de la computación y el periodismo? Carolina, gracias por tu pregunta. Bien, a mí me parece que esto es una oportunidad para el periodismo. Realmente el periodismo y la comunicación no pueden estar ajenos a los derroteros por los que se conduce la sociedad. Vivimos en una sociedad determinada por una serie de cambios tecnológicos que afectan a nuestra vida diaria. Hoy estamos celebrando este congreso de esta manera, online, y el periodismo no puede desarrollarse de espaldas a esto y la universidad tampoco. Por lo tanto, a mí me parece una oportunidad. Además, dentro del periodismo se abren, digamos, muchas vertientes diferentes dentro del periodismo de datos. Es cierto que en mi ponencia lo he relacionado sobre todo con aquellos aspectos que a mí me parecen más interesantes y más determinantes, es decir, con el periodismo de investigación. He puesto el ejemplo de los papeles de Panamá, o bien con esa labor tan importante que tenemos que llevar a cabo desde el periodismo, como es la lucha contra la desinformación. Entonces, aquí me parece que el periodismo tiene un papel, el periodismo de datos, y en esa vertiente de la verificación, tiene un papel esencial, y que es un deber
de los comunicadores asumir esta responsabilidad de luchar contra la desinformación. Por lo tanto, creo que el periodismo de datos tiene una misión esencial para nuestras sociedades. Pero por otro lado, como decía, en realidad también tiene otras vertientes mucho más, a lo mejor, pues, ligadas al entretenimiento, que también pueden tener su público, ¿no? Seguramente ustedes en los últimos años han visto en los medios pues alguna pieza informativa que se titulaba algo así como los nombres de mujer más comunes en España o los nombres de masculinos más comunes en México. Bueno, estas son informaciones mucho más intrascendentes, pero que tienen un punto de curiosidad, de entretenimiento, que tienen, digamos, mucho eco, sobre todo en las redes sociales, y que también son una aplicación del periodismo de datos, ¿no? Entonces yo le veo realmente mucho futuro, le veo muchas posibilidades, veo como hemos visto en nuestra investigación y en otras que da lugar a nuevas oportunidades profesionales, de desarrollo profesional, de empleabilidad, y me parece que son una oportunidad que tiene el periodismo para recuperar una influencia que creo se ha perdido un poco. Es decir, parece que los medios, por todo este auge de las redes sociales, están a veces un poco en retirada, que sus audiencias están cayendo. Bueno, yo creo que es una manera de recuperar este protagonismo y de ver de que podamos comprobar que efectivamente tiene una misión muy importante que cumplir, ¿no? Y como decía, sobre todo en lo que tiene que ver con la desinformación. Muchísimas gracias. De nada.